Bien, sean todos bienvenidos, como de costumbre, a una nueva serie de enseñanzas basadas en la teología hebrea de las Sagradas Escrituras. En esta oportunidad traemos la tercera entrega del estudio Los tiempos de angustia, donde hoy abordaremos los tópicos relacionados con la purificación del templo y la herencia de los santificados. En los capítulos anteriores habíamos revisado con amplitud, los temas proféticos concernientes a las 70 semanas de Daniel. Si recordarán, en el primer video vimos todo lo relacionado a la 70ª semana de la profecía de las 70 semanas de Daniel. También vimos la restauración del pueblo de Israel y la guerra de Armagedón, que dará fin al último imperio de los gentiles en los días de la venida de el Adón Yeshua en las nubes de los cielos. Discutimos también cada detalle a la luz del texto hebreo, de acuerdo a su contexto gramatical, y establecimos conclusiones con el fin de llegar a interpretaciones coherentes con el espíritu de las Sagradas Escrituras. Le recomendamos pues que revise estos videos ya disponibles en nuestro canal de YouTube, El Segundo Gran Éxodo, donde podrá observarlos y si no los ha visto, podrá estudiarlos con más tranquilidad. Como base fundamental para una mejor comprensión, hemos elaborado estos estudios previos, el cual, repito, les recomendamos que consulte en nuestro canal en YouTube, El Segundo Gran Éxodo. Sin embargo, para hoy vamos a empezar esta enseñanza marcando primero el contexto histórico que nos permitirá entender la importancia y la significancia del templo de Adonai. Este templo, establecido primeramente en los cielos y revelado su diseño a los hijos de Israel en los días dorados de los hebreos, bajo la dirección de Moisés, el gran siervo del Elohim, el Adonai de Abraham, Isaac y Jacob. Durante el reino de la casa de Israel existieron dos templos históricos. El primero de ellos fue levantado por Moisés en el desierto, como una tienda o un tabernáculo de reunión. Esto durante el peregrinaje del pueblo de Israel por el desierto. Pero luego de que los descendientes de los primeros hebreos que salieron de Egipto tomaron por posesión la tierra de Canaán y se levantaron reyes sobre el pueblo como en las demás naciones, el Eterno favoreció en gran manera el reinado de David, y en los días de uno de sus descendientes, Salomón o Shelomón, fue edificado el primer templo hecho de piedra y madera de cedro, establecido sobre la explanada del monte Moriah, en la capital de los Jebuseos en ese tiempo, conquistada por el rey David y reedificada como Jerusalén, la gran ciudad de paz, que el Adonai de los cielos escogió para que allí morara su nombre. Pero este majestuoso templo, si hemos observado en la historia sus antecedentes, fue destruido y desolado por los caldeos en el año 586 antes de la era común, producto, como lo establece las escrituras proféticas de Jeremías y los libros históricos de las crónicas de los reyes. Esta destrucción fue producto de la prevaricación e iniquidad de los reyes hebreos y la maldad de la casa de Israel al desechar el pacto que el Eterno había establecido con los primeros padres de la nación hebrea. En consecuencia, los babilónicos, en la época de Nabucodonosor, invadieron la tierra, la provincia de Judá, destruyendo el templo, repito, y llevando cautivo a los descendientes de la casa de Judá. El segundo templo aparece luego,
del retorno de la casa de Judá, única tribu sobreviviente del reino de Israel que retornó. ¿Ok? Que retornó con los exiliados desde Babilonia y Persia, bajo las guías de Esdras, Nehemías y Zorobabel. En varias etapas de repatriación, aproximadamente entre los años 516 y 467 antes de la era común, los restauradores llevaron a cabo la reconstrucción, ¿ok? La reconstrucción del templo y de la ciudad. Por supuesto, esto incluía los muros y las ciudades alrededor de la capital Jerusalén, que fueron también levantadas y reconstruidas durante la época de Esdras. Posteriormente, los restauradores llevaron a cabo, ¿verdad?, la rededicación del Santo Templo en el Monte Moriah, y esto significó el resurgimiento de la época dorada del tabernáculo, donde la gloria del Eterno se derramaba como fuego consumidor sobre su pueblo. Esta reconstrucción, pues, de los muros de la ciudad de Jerusalén y la reedificación del Santo Templo en el Monte Moriah significó el resurgimiento de la época dorada del tabernáculo. Sin embargo, la majestuosidad de este segundo templo fue mucho menor desde el punto de vista de construcción y ornamentación en comparación con el primer templo, que había sido, repito, construido por Salomón. Pero a pesar de esta triste condición sobre la cual los sobrevivientes de los cautivos, y en especial los ancianos, lamentaron profundamente en llanto y pesar por la pérdida del reino y de la gloria anterior. Debido a esto, el Eterno, por medio de sus profetas Ageo, Malaquías y Zacarías, anunció la manifestación del derramamiento de su gloria y majestad como nunca antes, y paradójicamente sería en este modesto y sencillo templo, reconstruido sin mucho brillo y solemnidad. La gloria que brillaría en el llamado segundo templo 500 años después, con la aparición del Mesías en el siglo I de nuestra era. Allí vimos el cumplimiento de las profecías de Ageo, Malaquías y Zacarías, con la aparición del Mesías en el siglo I, entrando en el templo reconstruido por Esdras y ampliado y reestructurado por Herodes. Este templo, a pesar de ser modificado y reestructurado por Herodes, ampliándolo mucho más alrededor de la explanada del Monte Moriah, nunca dejó de ser el segundo templo construido por Esdras, ya que éste, desde su reconstrucción en el año 467 antes de la era común, hasta la importante restauración de Herodes en el año 60, dominó la esfera político-religiosa de la sociedad judía. Y nunca este templo fue destruido o derribado, sino mucho después de este periodo, con la destrucción final en el año 70 de nuestra era común por las legiones romanas comandadas por Tito Flavio Vespasiano. Desde entonces no ha existido un nuevo templo en la ciudad de Jerusalén en reemplazo del segundo templo de Esdras. Por el contrario, en la actualidad solo existe un templo pagano conocido como la Cúpula de la Roca, como se aprecia en estas imágenes, una foto de este lugar, de este templo, levantado por los árabes islámicos entre los años 687 y 691, edificado específicamente durante el califato del noveno sultán Abd al-Malik. Sin cambios esenciales durante más de 13 años, la Cúpula de la Roca sigue siendo uno de los más preciosos y duraderos tesoros arquitectónicos de la religión islámica. Técnicamente, la Cúpula de la Roca no se considera una mezquita, pero sí es un lugar de culto para los musulmanes y para su religión islámica. Junto al Domo de la Roca, como se aprecia aquí, con su cúpula dorada, en el extremo sur de la explanada se encuentra la mezquita de Al-Aqsa, con su cúpula plateada. El Domo de la Roca y la mezquita de Al-Aqsa son los dos edificios más importantes de la explanada
Y aunque son una joya arquitectónica, realmente constituyen un santuario idolátrico que ha profanado por más de 13 siglos la santidad del monte Moriah. Desde el pasado, el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob descendía continuamente durante el sacrificio de las ofrendas encendidas en los días añorados del templo de Shelomón. Sin embargo, en la actualidad, la ciudad de Jerusalén, la majestuosa capital del antiguo reino de Israel, que una vez fuera el lugar donde el Eterno escogió colocar su nombre para que habite allí, ha sido dejada desierta, producto de su pecado. Al rechazar al príncipe de paz, el mensajero del pacto que se reveló a ellos durante el siglo I, y a quienes odiaron sin causa, provocando de esta manera la condenación de los líderes judíos de la época y el destierro como consecuencia del pueblo que lo siguió en su ceguera, desencadenando pues la tragedia sobre este pueblo. Desde entonces, acotamos que la ciudad de Jerusalén y la explanada de Monte Moriah se encuentran bajo la aprobio y profanación de los gentiles, quienes han hecho de la ciudad escogida una guarida de todo tipo de inmundicia e iniquidad, edificando ídolos blasfemos en los lugares altos y llenando de perversiones lo que en la época de los reyes hebreos era considerada la tierra santa, la tierra donde la presencia de Adonai se manifestaba. Ahora, nuestro interés en este punto es establecer en base a las Sagradas Escrituras hebreas la anunciada profecía de la restauración del santo templo de Elohim sobre la explanada del monte Moriah, revelados por el profeta Ezequiel desde el capítulo 40 hasta el capítulo 48, y cuyo cumplimiento veremos durante la edad mesiánica del reinado del siervo justo, uno de los títulos atribuidos al Mesías ungido, y un reinado que será llevado a cabo en la era de la manifestación del Mesías Rey y que gobernará sobre todas las naciones del mundo. Es importante también aseverar que esta restauración del Santo Templo de Elohim tendrá una connotación exclusivamente conmemorativa, y los sacrificios que se realizarán en él tendrán solamente ese significado. Esto se debe al cambio de sacerdocio que trajo en sí el Brit Hadashah, o lo que denominamos en lengua hebrea Brit Hadashah, que traduce pacto renovado. Y este pacto fue establecido por Yeshua, el Mesías de Israel, durante su aparición en el siglo I. Este nuevo sacerdocio será oficiado según lo que establece las Escrituras, bajo el orden de Melquisedec, y tendrá por excelencia un mejor mediador, a Yeshua mismo, quien será el Cohen Agadol, o sumo sacerdote de esta nueva orden, de acuerdo a lo explicado en el libro de Hebreos, en el capítulo 7 en adelante, que usted puede consultar y verificar en su lectura. Este nuevo mediador ofreció una vez y para siempre un único y suficiente sacrificio para hacer perfectos a todos los que se acercan a él. Entonces, cuando hablamos del sistema sacerdotal arónico y de los sacrificios de animales como rituales de purificación practicados en los dos templos anteriores, estamos hablando de un sistema decadente e imperfecto, reemplazado, como lo establece el texto de Hebreos, por uno más excelso y establecido en mejores promesas. En consecuencia, nos surgirá pues la siguiente pregunta: si el sacerdocio arónico ha sido reemplazado por el sacerdocio según la orden de Melquisedec, y si los sacrificios de animales, escúchese bien, como medio de purificación han sido reemplazados por el único y suficiente sacrificio llevado a cabo por Yeshua en el Gólgota, ¿por qué el Eterno reveló a sus profetas Daniel y Ezequiel la restauración y purificación del santuario en el santo templo, en el monte Moriah, y la reanudación de los sacrificios? Pues bien, veamos las siguientes referencias que nos darán las respuestas en las Sagradas Escrituras hebreas inspiradas por Adonai a sus siervos los profetas. En la siguiente imagen
vemos la cita referida por Daniel, capítulo 8, versos del 13 al 14. Dice así el texto: Entonces oí a uno de los santos que hablaba, y otro de los santos le preguntó al que hablaba: ¿Hasta cuándo la visión del sacrificio regular desolado y reemplazado por un ídolo, y del santuario y el servicio profanados? Y él me respondió diciendo: hasta 2300 tardes y mañanas, referenciadas a los sacrificios en el templo. Luego de esto, dice el hombre que hablaba con el profeta, el santuario será restaurado. Como bien acabamos de leer del texto de Daniel, capítulo 8, versos del 13 al 14, ciertamente todavía queda una abominación más por acontecer sobre el santuario del Eterno, cuyo evento escatológico es conocido como la abominación asoladora o desoladora en una de las salas del templo. Entonces, considerando los antecedentes históricos relacionados con la existencia de dos templos en el pasado, encontramos un único evento parecido al descrito en la profecía de Daniel, y este ocurrió precisamente en el segundo templo reconstruido por Esdras en el año 467 antes de la era común. En aquel momento el imperio seleucida, de la mano de Antíoco Epífanes IV, sometió a la provincia de Judá y a sus habitantes a una de las más grandes tragedias del pueblo judío, la guerra de los macabeos. Los grecosirios, como también eran conocidos, arrasaron con muchos poblados y ciudades judías y profanaron el lugar santísimo. ¿De qué manera lo hicieron? Ellos sacrificaron una puerca sobre el altar y colocaron una estatua de Zeus en el templo. Este hecho fue conocido también como la abominación asoladora de Antíoco Epífanes y sus ejércitos, acaecidos, repito, en el año 167 antes de la era común, durante la guerra de los macabeos. A pesar de la ocurrencia de este hecho histórico, se ha considerado que el texto de Daniel 8, 13, 14 no tuvo cumplimiento en este evento histórico, ni tampoco durante la quema y destrucción de la ciudad de Jerusalén y el templo de Herodes en el año 70, llevado a cabo, como ya comentamos, por Tito Flavio Vespasiano y las huestes romanas que ya habían irrumpido durante la primera guerra judeo-romana en los alrededores del templo durante el sitio de la ciudad. Uno de los argumentos a favor de esta conclusión es el hecho de que Tito Vespasiano en el año 70 nunca profanó el templo con la colocación de un ídolo provocando una abominación asoladora. Más bien sus acciones conllevan la responsabilidad de haber sitiado, como dije, durante 2 años la ciudad de Jerusalén y quemarla hasta devastarla, saqueando posteriormente los tesoros y utensilios dorados del templo, trasladándolos a Roma como botín de guerra. Pero jamás fue bajo ningún concepto una profanación del lugar santísimo en la forma y la manera que lo estableció el profeta Daniel en su libro. Por ende, concluimos que la visión de Daniel capítulo 8, versos del 13 al 14, deberán cumplirse en un templo futuro que será construido y que llegará a ser el tercer templo, donde inobjetablemente se cumplirá la profecía señalada por Daniel y reafirmada incluso por el Adón Yeshua en Matillahu o Mateo 24, estableciendo su cumplimiento aún en el futuro, en un santuario distinto al segundo templo, activo todavía en el siglo I y cuya destrucción final había sido profetizado por el Adón Yeshua en el mismo texto de Matillahu, Mateo 24. Entonces, de acuerdo a esto, podemos asegurar que aunque en la actualidad, en la Jerusalén de hoy, en el lugar donde se encuentra la explanada del Monte Moriah, deberá erguirse por tercera vez un nuevo templo judío, a pesar de que hoy en día solo existe allí la cúpula de la roca, el santuario islámico que ha profanado y usurpado desde el año 692 de la era actual la santidad del Monte Moriah. Por consiguiente, cuando hablamos de la purificación, que es el tema de este tercer capítulo de la serie de enseñanzas Los tiempos de angustia,
Cuando hablamos pues de la purificación y restauración del templo de Elohim, no nos referimos a este hipotético tercer templo que muy probablemente será construido por el actual Estado de Israel, cuyo gobierno es dominado por los sionistas, un movimiento político-religioso que busca establecer el gobierno de Israel o el refundado Estado de Israel por medio de la influencia política de gobiernos gentiles y por su propia fuerza. Más bien, cuando hablamos de la purificación del templo de Elohim, nos referimos a la forma y manera que lo establece la profecía de Ezequiel en los capítulos 40 al 48. Y por supuesto, siguiendo también la visión de Daniel, capítulo 9, versos desde el 24 hasta el 27, donde se nos revela las etapas o pasos que serán necesarios llevar a cabo para la restauración y purificación final del pueblo de Adonai y el santo templo, referidos, repito, en estas profecías. Veamos, por ejemplo, la cita de Daniel capítulo 9, verso 24. A continuación, mostramos en las pantallas el texto. Leamos de la siguiente manera. 70 semanas están determinadas en cuanto a tu pueblo y en cuanto a tu santa ciudad para acabar con la transgresión. Subrayamos transgresión, la primera fase de purificación. Poner fin al pecado, segunda etapa. Para expiar la iniquidad, tercera etapa. Para traer la justicia eterna, cuarta etapa. Para sellar la visión, quinta etapa, y la profecía también, sexta etapa del proceso de purificación. Y por último, para ungir al Santísimo, al Rey de Reyes, al Mesías, el descendiente de David, en el trono de David su padre, como séptima fase de purificación. Tal como se describe pues en esta diapositiva, que a continuación le mostramos, ¿verdad?, relacionados con la purificación del templo. En esta diapositiva podemos ver las fases o las etapas de purificación que acabamos de citar en Daniel 9:24. Tal como se describe en la siguiente diapositiva del texto de Daniel, podemos extraer los 7 pasos que se llevarán a cabo para la purificación del santuario y la restauración del pueblo Kadosh. En ese sentido hablamos, en primer lugar, de terminar con la transgresión de los hijos de Israel como primera fase de purificación. Paso cumplido con el sacrificio del Cordero Inmolado, quien quitó la transgresión de su pueblo, santificándolos en una nueva alianza o Brit Hadashat, pacto renovado, restituyendo las promesas sobre las 2 casas de Israel. En el segundo lugar, se pondrá fin al pecado, quitando la afrenta causada por las iniquidades de los hijos de Israel, purificando sus almas al expiar y redimirlas. En el tercer paso, al presentar su sangre en el lugar santísimo. Estamos hablando del Mesías ungido que en el siglo I derramó su sangre a favor de muchos. Esto lo podemos corroborar en Hebreos capítulo 9, verso 11, donde, repito, en el lugar santísimo fue presentada la sangre del Mesías, en el templo no hecho por manos humanas en los cielos. Por los méritos del Mesías se consumará también el cuarto paso al traer el restablecimiento del reino de los cielos aquí en la tierra, trayendo consigo mismo justicia perdurable sobre todos los moradores de la tierra. Y por último, los 3 pasos restantes: sellar la visión, sellar la profecía y ungir al Santo de los Santos, serán completados en la era del reinado del Rey justo, una vez que él sea ungido sobre el trono de David su padre, sellando así la visión y la profecía. En sí, la refundación del reino de Israel que llevará a cabo el Mesías ungido seguirá en resumen esta secuencia de eventos. Primero, la victoria de Adonai sobre sus enemigos, restableciendo el gobierno de Israel y la expulsión de los gobiernos corruptos de los gentiles.
2. Restitución del pacto y la reivindicación de la Torá de Moisés y los profetas, como marco jurídico legal sobre todas las naciones. 3. Reconstrucción del templo terrenal de Elohim y la purificación del santuario para la reanudación del oficio sacerdotal levítico bajo la nueva era mesiánica. 4. Coronación final del Mesías Rey y proclamación del Santo de los Santos bajo el restaurado reinado de Israel. En estos 4 grandes eventos podemos básicamente sintetizar la profecía de Daniel 9, capítulo 9, verso 24. Por otro lado, debemos aclarar que el sacerdocio levítico basado en la orden conferida al primer sacerdote Aarón fue establecido de acuerdo a un modelo celestial develado a Moisés en el monte Sinaí. Esto podemos corroborarlo en Hebreos capítulo 8, verso 5. En este verso, las escrituras afirman lo siguiente: mira, haz las cosas como se te ha mostrado en el monte, conforme a su diseño lo harás. Las palabras que el Eterno dio a Moisés en el monte Sinaí, cuando le mostró la visión en diseño del tabernáculo, que sería posteriormente el diseño del templo. La visión que se le mostró a Moisés era una visión basada en un diseño celestial. Por esta razón sabemos que el templo terrenal que fue edificado por Shelomón en el reinado antiguo de Israel estaba basado en este diseño, en el diseño de un tabernáculo no hecho por manos de hombres y cuyo lugar se encuentra en los cielos. Ahora bien, el sacerdocio que oficia en el tabernáculo celestial no está supeditado al sacerdocio levítico, ya que éste está limitado a oficiar solamente en un templo terrenal donde aún se ejercerá el sacerdocio conforme a la ley de Moisés para cualquier presentación de sacrificios y ofrendas dentro de dicho templo o tabernáculo terrenal. Esto usted puede corroborarlo en Hebreos capítulo 8, versos del 1 al 4, donde se establece que el sacerdocio levítico oficia únicamente en templos terrenales. Entonces, entendemos pues que el sacerdocio del Mesías, conferido por el Padre Eterno conforme a la orden de Melquisedec, es mucho más excelso y mejor que el terrenal, ya que está facultado para ministrar y oficiar en el tabernáculo celestial, donde ya una vez entró y ofreció su sangre una sola vez y para siempre a favor de muchos, como ya lo habíamos mencionado y como está establecido en Hebreos capítulo 9, verso 12. Sobre este punto que inicialmente planteamos en referencia a la abominación asoladora que habló Daniel en el capítulo 8, concluimos entonces que esta abominación será llevada a cabo en un templo terrenal que será levantado nuevamente en Jerusalén y que será hollado por los gentiles y será pisoteado por los gentiles, como lo establece Revelaciones en el capítulo 11, versos del 1 al 2, al cual usted puede consultar y corroborar también. Esta profanación será llevada a cabo por los gentiles, trayendo sobre este templo la desolación anunciada por el profeta Daniel. Reiteramos esta aclaratoria con la finalidad de que no confundamos los eventos que traerán la restauración del tercer templo judío en Jerusalén por mano de los gentiles con la construcción y purificación del templo de Adonai revelados en Ezequiel capítulo 40 al capítulo 48. Los mismos son por definición dos templos distintos. Aunque ambos serán construcciones terrenales, sus naturalezas difieren notablemente, ya que sobre el tercer templo que construirán los gentiles en el monte Moriah en apoyo al Estado sionista de Israel, en una de las salas de este templo es donde se llevará a cabo la mayor de las abominaciones, trayendo desolación sobre este santuario, mientras que el cuarto templo, por así decirlo, porque será un cuarto templo, será levantado y restaurado por el verdadero Mesías de Israel y traerá la gloria de Adonai desde su lugar y purificará el santuario, restableciendo el tabernáculo de Elohim con los hombres, tal como lo anunció y profetizó Ezequiel en su libro. Veamos ahora el siguiente video realizado
en simuladores con gráficos muy avanzados que nos dará una visión muy amplia de lo que el profeta Ezequiel anunció por inspiración del Eterno en los capítulos 40 al 48. Ok, en este video veremos esquematizado las profecías dadas por Ezequiel con respecto a la construcción del futuro templo de Elohim en la era mesiánica. Este futuro templo de Adonai, que será reconstruido por el Mesías ungido en los días de la restauración del reino de Israel, está plasmado, como les dije, en este video. En él se observarán más detalles de los planos de esta majestuosa construcción revelada por Ezequiel, donde además se mostrarán también rasgos estructurales que caracterizan esta gran obra arquitectónica única en su clase y dimensión. Hacemos la observación que este excelente material de reconstrucción visual, que fue realizado originalmente en el idioma inglés, contiene medidas basadas en el sistema internacional. Sin embargo, le recomendamos seguir el video en paralelo con las lecturas de los versículos mencionados en el video y que las sigan directamente en las escrituras para que usted pueda tener una mejor comprensión y entendimiento y pueda apreciar mejor las medidas tal cual como están reveladas y representadas en este video. Bien, veamos a continuación entonces el video referido. שמיים זוהרים מעל בירת זהב, השערים כל כך שקופים באור של הכוכב. בנוף אריה בעל שיער מלהיב, זף לבן מביט אל תוך הלב, מעליהם נשר בשמיים, מבטו טהור בלתי נשכח לעד. בתוך העיר יש גן, מעל ליבו כוכב, הוא רק שלך מלאך שלי ולעולם שלך. קדוש המקודש, אהוב המאוהב, הלוואי יוביל אותך השביל לאור של הכוכב. בגן אריה בעל שיער מלהיב, זף לבן מביט אל תוך הלב, מעליהם נשר בשמיים, מבטו טהור בלתי נשכח לעד. לאורך גן העיר פרחי אביב בסתיו, צומחים סביב בעלי חיים, ושם יפגוש אותך אותו אריה בעל שיער מלהיב, זף לבן מביט אל תוך הלב, מעליהם נשר בשמיים, מבטו טהור בלתי נשכח לעד. The offering that you shall offer to the Lord shall be 25,000 reeds in length, and 10,000 in breadth. For these, even for the priest, shall be the holy offering, toward the north 25,000 in length,
and toward the west 10,000 in breadth, and toward the east 10,000 in breadth, and towards the south 25,000 in length. And the sanctuary of the Lord shall be in the midst of it. Answerable to the border of the priest, the Levites shall have 25,000 in length, and 10,000 in breadth. All the length shall be 25,000, and the breadth 10,000. The 5,000 that are left in the breadth, in front of the 25,000, shall be for common use, for the city, for dwelling, and for suburbs, and the city shall be in the midst of it. The remainder in the length, answerable to the holy offering, shall be 10,000 eastward, and 10,000 westward, and it shall be answerable to the holy offering, and the increase of it shall be for food to those who labor in the city. All the offering shall be 25,000 by 25,000. You shall offer the holy offering foursquare with the possession of the city. The great city was divided into three parts. ראיתי במרום זהב עוטף קרתא, צלול כמו קרח שערה, זוהרת חומתה, ובקרתא הגן של דשא ופרחים, הולכים שם יצורים יפים, וכל אחד מדהים. ראשון הכפיר זהו ברמה, מראה שלי כמו שור מלא עיניו, ושלישי הוא נפשר השמיים, לא מבט זורח הבלתי נשכח. למעלה במרום קורן כוכב אחד, איתך הוא המלאך שלי, איתך לעולמי עד. בחיר אשר בוהר, ההוא אשר אהב, לגן הזה יוביל אותך, לנצח הכוכב. תפגוש בכפיר זהו הרמה, וגם בשור כחול מלא עיניו, ואיתם גם נשר השמיים, לא מבט זורח הבלתי נשכח. Como bien se logra apreciar o se apreció en el video que acabamos de ver, el texto de Ezequiel en el capítulo 40, a partir del capítulo 40 hasta el capítulo 48, describe amplios rasgos estructurales y de ingeniería de detalle concerniente al futuro templo de Elohim que será levantado nuevamente en Eretz Israel en los días del cumplimiento de la restauración de todas las cosas.
Estos impresionantes rasgos no se corresponden con ningún templo que en la historia del reino antiguo de Israel y del judaísmo posterior hayan existido, con las mismas características mencionadas por el profeta y con estas impresionantes dimensiones. Por lo cual concluimos de manera segura que este templo revelado por Ezequiel aparecerá durante el establecimiento del reino milenial del Mesías ungido, quien traerá el cumplimiento de esta profecía. Hemos visto a través de este video interactivo también una imagen virtual en 3D muy exacta de la visión que el profeta Ezequiel recibió del Eterno. Tanto los acabados y medidas como los diseños que aparecen en los capítulos 40, 41, 42, 43 y el capítulo 48 han sido fielmente representados en este trabajo audiovisual de los planos virtuales del templo de Ezequiel, realizado por avanzados software computarizados. Y queríamos, pues, debido a su calidad, pues compartir este video con ustedes para una mejor comprensión de la profecía de Ezequiel con respecto al futuro templo de Elohim. Bien, continuando pues con nuestro estudio, luego de la visualización de este material audiovisual, queremos en esta oportunidad establecer con la siguiente diapositiva, la finalidad de la reactivación de los sacrificios de animales y las oblaciones de las ofrendas profetizados por Ezequiel. Como habíamos discutido inicialmente, el sacerdocio levítico conferido por la orden arónica, aunque es una sombra de los bienes venideros, y particularmente ha sido reemplazado por la nueva orden de Melquisedec, cuyo Cohen Agadol, como habíamos mencionado, ahora nos ofrece un mejor y excelente sacrificio. La orden del sacerdocio arónico todavía tiene un papel fundamental que cumplir durante la era mesiánica, a pesar de que este ha sido reemplazado por la orden de Melquisedec. Según el texto de Ezequiel, el sacerdocio levítico aún continuará cumpliendo funciones durante la era mesiánica. De hecho, según lo afirma el texto de Ezequiel 44:15, en el capítulo 44, versos 15, los levitas descendientes de Zadok, uno de los Cohen Agadol delegados por la orden arónica, regresarán al santuario restaurado de Adonai para volver a ofrecer oblaciones y sacrificios como ofrenda de adoración por la culpa y el pecado cometido, o por los pecados cometidos por ignorancia y engaños. En Ezequiel 45:20 usted puede ver este fundamento del texto hebreo que establece esto que estamos comentando. Claramente se aprecia, de acuerdo a lo que se estableció en la visión de Ezequiel, que el sacerdocio levítico seguirá oficiando en el tabernáculo terrenal de Elohim, en vista, obviamente, de que durante la era milenial habrá transgresiones individuales que ameritarán la expiación de dicha culpa. A diferencia del nuevo y mejor sacerdocio de Melquisedec, que oficiará exclusivamente en el tabernáculo celestial como garantía de la completa redención de los hijos de Israel, este sacerdocio que llevará a cabo nuestro Adoni Yeshua, conforme a esta orden, a la orden de Melquisedec, tendrá su ejercicio y su oficio, como ya mencionamos, en el templo que está en los cielos. El fundamento de esta conclusión la basamos en el hecho de que muchas naciones heredarán la tierra durante la era milenial, tal como lo atestigua el profeta Zacarías en el capítulo 14, verso 16 hasta el verso 21. Por consiguiente, ahora sí entendemos que la vigencia del sacerdocio levítico durante el milenio será a favor de las naciones que aún serán rebeldes a Adonai y que recibirán las retribuciones de sus faltas si no ofrecen sacrificios y holocaustos a Adonai en sus fiestas y celebraciones solemnes. También de esta manera entendemos que el sacerdocio de nuestro Cohen Agadol, Yehoshua, el Mesías, conferido por Elohim a su Hijo, esta orden, esta honra que fue conferida por Elohim a su Hijo, de acuerdo al nuevo sacerdocio de Melquisedec,
¿ok? Es mucho más excelso. Y este, ¿ok?, será ofrecido exclusivamente a favor de los hijos de Israel, amparados bajo los pactos y las promesas que el Eterno otorgó a los padres de la nación hebrea, Abraham, Isaac, Jacob y Yosef. Desde luego, la consagración del nuevo santuario dará inicio a una nueva era del sacerdocio levítico, conformados por los descendientes de Sadok, que instaurarán, de acuerdo a lo ordenado en la Torá, la santidad de Adonai en el lugar santísimo, ¿ok? Exactamente en el cuarto templo restaurado y purificado. Por supuesto, esta restauración traerá también la reactivación de los holocaustos de paz, que serán como ofrendas conmemorativas en adoración al Rey Supremo, tal como lo vemos referido en este segundo punto de la actual diapositiva, la que ven a continuación. En adoración al Rey Supremo, tal como lo vemos referido en este segundo punto, y como se observa en la parte inferior, los gobernantes entrarán en la presencia de Adonai para rendirle tributo y honra, según lo que establece la visión del profeta Ezequiel en el capítulo 44, verso 3, como podemos leer aquí en la parte inferior. Finalmente, haciendo un reconto con respecto a este primer tópico del capítulo 3, del estudio Los tiempos de angustia, la purificación del santuario o templo de Elohim será antecedido por un hecho horrendo y espantoso que sumergirá a la casa de Jacob a un tiempo de aflicción sin precedentes durante la gran tribulación, y que fue anunciado, dicho de paso, esto fue anunciado por los profetas que hablaron por boca de Adonai. Sin embargo, en aquel tiempo será librada la casa de Jacob, y dicho evento será el preámbulo del nacimiento de una nueva nación restaurada, y que introducirá a todo un pueblo bajo el liderazgo del Mesías al mundo venidero. Este evento dará paso al cuarto templo terrenal sobre la ciudad de Jerusalén, cuyas medidas arquitectónicas superarán cualquier otro templo en el pasado, y será donde la gloria de Hashem retorne nuevamente como un tabernáculo de habitación entre los hijos de Israel. Bien, pasemos ahora al segundo tópico de este tercer capítulo, relacionado con la herencia de los santificados y la permanencia en la tierra de los justos. Esto podemos verlo en la siguiente diapositiva de esta serie de enseñanzas, Los tiempos de angustia. Bien, pasemos ahora el segundo tópico de este tercer capítulo, relacionado con la herencia de los santificados y su permanencia en la tierra. Y para comenzar, no encontramos una mejor definición para este tópico que la que se encuentra en Proverbios 2:21, capítulo 2, verso 21, el cual les presentamos a continuación la cita. Porque los rectos de corazón heredarán la tierra, y los íntegros permanecerán en ella, mas los impíos serán cortados de la tierra, y los prevaricadores serán de ella desarraigados. El concepto hebreo que nos transmite este pasaje de las Sagradas Escrituras está integralmente unido a los eventos escatológicos anunciados en Mateo 25, del 31 al 46, en torno a la venida del Mesías y el juicio sobre las naciones, que determinará la escogencia de los justos para heredar la tierra y la condenación perpetua de los impíos al castigo eterno. Pero para aclarar apropiadamente estos conceptos de acuerdo a su gramática hebrea, debemos apoyarnos en 3 misdrash que se encuentran en el mismo texto de Matillahu helenizado Mateo, en el capítulo 25, del verso 1 al verso 3. El segundo de estos misdrash está en Lucas 14, del verso 16 al verso 24. Y el tercer misdrash relacionado con las bodas del Cordero, y aparece en Revelaciones, capítulo 19, del verso 7 al verso 9. Estas referencias podemos apreciarlas en la diapositiva que se muestra a continuación. Estos 3 misdrash nos van a permitir entender el concepto de las bodas del Cordero, quienes
son los invitados a esta boda quienes conforman la novia del Cordero y por supuesto la relación entre los justos y los impíos y su permanencia y su herencia, en el caso de los justos, en la tierra y por supuesto el castigo y la condenación sobre los impíos. Estas referencias, de estos misdras de las escrituras hebreas contienen un profundo significado que nos ayudará a entender estos eventos finalmente narrados en el pasaje de Matillahu, Mateo 25:31. Los misdras, para aquellos que no están muy familiarizados con este término, son recursos literarios utilizados en la gramática hebrea que establecen interpretaciones narrativas de acuerdo con el contexto judío de la época. Y el entenderlos nos abrirá un horizonte más amplio que nos llevará, por supuesto, a conocer el pensamiento hebreo de los autores y su correcta interpretación. Esta es la idea por la cual queremos compartirles estos misdras, estos recursos de la literatura hebrea. Muy bien, veamos entonces ahora la explicación de estos misdras y sus significados. Comencemos con el primer misdras enseñado por Yeshua en Lucas 14:16, verso 24, del 16 al 24, conocido como la gran cena del padre de familia. El texto y la cita se muestran a continuación en esta lámina. Leamos pues de la siguiente manera. Lucas 14, del 16 al 24. Pero él le dijo, Yeshua les dijo, había un hombre que hizo un gran banquete e invitó a muchos. A la hora del banquete envió a sus siervos para decirles a los invitados, vengan, porque ya está preparado. Pero todos por igual comenzaron a disculparse. El primero de ellos dijo, he comprado un campo y necesito ir a verlo, te ruego pues que me disculpes. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de buey y voy a probarlos, te ruego pues que me disculpes. Y otro dijo, acabo de casarme y por eso no puedo ir. Cuando volvió el siervo, le hizo saber estas cosas a su amo. Entonces el dueño de la casa se enfureció y le dijo a su siervo, ve pronto a las plazas y a las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los ciegos, a los cojos. Luego dijo el siervo a su amo, se ha hecho lo que, como tú has dicho, así se ha hecho, y todavía queda lugar. El amo entonces le dijo al siervo, ve pues por los caminos y por los callejones e instales hasta que entren para que se llene mi casa, pues les digo que ninguno de aquellos que fueron invitados inicialmente probarán mi cena. Notemos ahora algunos detalles importantes que se encuentran en la narración que acabamos de leer de este misdras. Vemos en primer lugar que hay una invitación formal hecha por el padre de familia, que en este misdras representa al Eterno, el Padre Celestial, el Shaddai Abraham. Y como apreciamos en la narración, esta invitación es otorgada inicialmente a los que están cerca, aquellos que viven en la ciudad donde moraba o mora el padre de familia, es decir, personas que eran cercanas a él. Esto es una alusión a la casa de Judá, al pueblo de Israel y al pueblo judío. Pero sin embargo, estos invitados menospreciaron irrespetuosamente la carta de invitación llevada por el siervo en nombre del padre de familia. Y aún más, quien observe con más detalle la narración, si usted observa con más detalle la narración del texto, se dará cuenta que todos los que inicialmente rechazaron la invitación lo hicieron alegando ocupaciones, apego a bienes materiales y deleites personales. Por ejemplo, uno de ellos rechazó la solemne invitación del padre de familia por ocuparse de un campo que había comprado, y el afán de su trabajo o negocio prevaleció por encima de la invitación. Otro de los primeros invitados hizo lo mismo al preferir ocuparse de sus propios negocios, atendiendo una compra que realizó de 5 yuntas de bueyes que necesitaba probarlos en lugar de atender el llamado del padre de familia a su gran cena. Desde luego, lo que hace enojar al amo de la casa es el hecho de que aquellos que recibieron el privilegio de ser invitados en primera instancia le rechazaron por amor a sus propios bienes materiales,
prefiriendo atender los afanes de sus negocios que la noble invitación que él les había hecho para asistir al banquete que generosamente les estaba ofreciendo. Cuando analizamos este Midrash que fue dicho por Yeshua, y cuando lo analizamos a la luz del contexto gramatical hebreo, nos daremos cuenta que él mismo ilustra la condición de los líderes del pueblo judío en la época del siglo I. No nos referimos tanto al pueblo judío de la época, sino a los líderes judíos de la época, quienes rechazaron el mensaje del reino de los cielos anunciado primeramente por Yohanan, el siervo del amo de la casa, ratificado por Yeshua el Mesías. De la misma forma que en el Midrash los principales sacerdotes menospreciaron el testimonio de Yeshua el Mesías, el siervo fiel, y desecharon el mensaje del reino de los cielos. Otro aspecto notable que se deja ver en el Midrash es el hecho de que luego de ser rechazada la invitación del amo de la casa por los invitados más cercanos a él, el padre de familia cierra la puerta a ellos y extiende su invitación a un grupo, escúchese bien, a un grupo o clase social no tan favorecida como el primero. Estos son los desafortunados, los desamparados, los que no tenían propiedades ni riquezas. Incluso el amo ordena a su siervo que llene los restantes espacios vacíos, llamando a los que están más lejos, aquellos que no gozaban de la garantía de los pactos y las bendiciones. Y para más contrariedad, estos sí acuden, estos que no tenían esta bendición, que no estaban amparados por estos pactos como los primeros invitados, estos que no estaban resguardados por estos pactos, sí acuden masivamente al llamado del amo de la casa y llenan las sillas y las mesas con su concurrida presencia. Finalmente, la gran enseñanza transmitida por Yeshua en este Midrash es el hecho de que el mensaje de la Besorá, que es un término hebreo equivalente a evangelio en el idioma griego, sería rechazado por los gobernantes y los principales líderes espirituales del pueblo judío, cerrando así la puerta para aquella generación perversa que no supo discernir el tiempo de su visitación. Pero por el contrario, lo más vil de la nación judía, los desterrados, los pobres y el pueblo ordinario en general, sí recibieron el mensaje de aquel siervo, e incluso llegó a ser recibido masivamente por los gentiles, aquellos que se encontraban lejos y excluidos de los pactos y las promesas. Ellos sí recibieron el mensaje que los principales líderes de la ciudad de Jerusalén durante el judaísmo del segundo templo en el siglo I rechazaron visceralmente. Aquí entonces ya sí comenzamos a entender el concepto hebreo de los justos y la definición por defecto de los que son injustos o impíos. Aquellos sobre los cuales vino esta palabra o testimonio y lo rechacen serán tenidos por no merecedores de entrar a la gran cena del padre de familia. Que por cierto, esta frase es un hebraísmo, padre de familia, es un hebraísmo para referirse al Elohim o al Padre Celestial. Y también es una frase que hace alusión al reino de los cielos, o el término hebreo Olam Abba, el mundo venidero, que el Eterno traerá sobre la tierra como herencia para todos aquellos que le temen. Entonces, aquellos pues que si reciban este mensaje y acaten el llamado del padre de familia, serán tenidos como dignos de entrar a la gran cena. Por ende, este Midrash nos permite definir el concepto de los justos en base a la aceptación que los hombres hacen de la invitación hecha por el amo de la casa a todas las generaciones, desde que fue anunciado este Midrash en el siglo I hasta el presente. Y esto es el principal mensaje que nos deja ver este Midrash de Yeshua que aparece en Lucas capítulo 16. Pero bien, sigamos ahondando en otros Midrash que vinculan estrechamente la posesión de la tierra y el reino con la heredad de los justos. Veamos entonces ahora a continuación en la siguiente lámina la descripción del muy conocido Midrash de las 10 vírgenes que aparece en Matillahu, en Mateo 25 del verso 1 al verso 10. Vamos a leer la cita referida y posteriormente vamos a analizarla desde su contexto hebreo. Leemos de la siguiente forma. Entonces
dice Yeshua, el reino de los cielos será como 10 vírgenes, o será semejante a 10 vírgenes, que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran necias y 5 prudentes. Cuando las necias tomaron sus lámparas, no llevaron aceite, pero las prudentes sí llevaron aceite en sus vasijas. Además de sus lámparas, tenían pues aceite en sus vasijas. Y como el novio tardaba, todas cabecearon y se quedaron dormidas. A la medianoche se oyó gritar: ahí está el novio, salgan a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y prepararon sus lámparas. Y las necias les dijeron a las prudentes: denos de sus aceites, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes les respondieron: no, porque puede que nos falte a nosotras y a ustedes también. Mejor vayan a los vendedores y compren para ustedes mismas. Mientras ellas iban a comprar, llegó el novio, y las preparadas entraron con él a la boda y se cerró la puerta. Tradicionalmente, la parábola de las 10 vírgenes, como es conocido en la teología cristiana, se ha comprendido dentro de un marco que nos parece no es el más adecuado. Muchas de las figuras o elementos contenidos en la parábola no han sido correctamente definidos dentro de la gramática hebrea y por supuesto dentro de su contexto cultural histórico. Con este comentario no buscamos desacreditar las diferentes posturas teológicas y hacernos ver como los únicos exclusivos poseedores de la verdad. No es nuestra intención, y mucho menos lo es ahora que comprendemos que la verdad de la palabra del Eterno no es un objeto que podamos poseer y esconder en un bolsillo y que sea exclusivamente nuestro y alardear de ser los únicos en tenerla. Por el contrario, haciendo referencia a las palabras de nuestro Adón Yeshua, la verdad es ante todo espíritu y vida. Ella tiene esencia en sí misma y por ende no necesita ser acomodada o reinterpretada, añadiéndole o quitándole de acuerdo a nuestros prejuicios teológicos. Simplemente debe ser escuchada, aceptada, bajo el importante principio de lo que está escrito, escrito está. Por ejemplo, uno de los conceptos más dominantes que transmite la parábola está basada en el ritual matrimonial hebreo, conocido en esa lengua como la ketubá, que traduce contrato, documento escrito, un contrato prenupcial o pacto matrimonial. Es decir, que cuando Yeshua declaró este Midrash, estaba describiendo en sí, en contexto, elementos únicos y exclusivos de la boda hebrea, y lo usó como analogía en un lenguaje sociocultural para explicar un misterio del reino de los cielos. Veamos pues el significado de este importante Midrash haciendo un uso correcto de los recursos gramaticales de la cultura hebrea. En primer lugar, enfatizaremos que a diferencia de la cultura occidental, dentro de la cultura hebrea la ceremonia matrimonial gira en torno al novio o esposo. Por consiguiente, el protagonismo principal lo ostenta el novio y no la novia. La razón de esto se debe a un concepto cultural típico de las costumbres hebreas, que le dan al varón un protagonismo relevante cuando éste alcanza su adultez y está facultado para proveer y sostener una familia. La mujer, por naturaleza, es una receptora de semilla y posee la facultad de multiplicarla según el concepto hebreo. El hombre, por diferencia, es un sustentador o proveedor y por ende tiene una mayor responsabilidad y por ello recibe honra y reconocimiento en el ritual matrimonial hebreo. La novia, sin embargo, es grandemente favorecida por ser la parte más débil y recibe la garantía de un contrato o ketubá, y es honrada por su habilidad de producir vida en su matriz y multiplicar la semilla de su esposo. Ella es honrada mediante este contrato de ketubá. Pero dentro del ritual matrimonial hebreo es el novio el que asume el principal papel o protagonismo. Ahora bien,
Es sumamente importante también detallar que el Misdrash habla realmente de la experiencia de 10 vírgenes que no necesariamente son la novia. Recordemos que nos encontramos analizando un ritual matrimonial de la cultura hebrea, y en el mismo la novia suele ser acompañada en su espera por el novio por un grupo de doncellas o vírgenes. Entonces, ¿quiénes representan estas vírgenes y a quiénes hace alusión en la parábola? Veamos pues la siguiente diapositiva para determinar la identidad de estas vírgenes y también identificar otros elementos más que están implícitos dentro del Misdrash. Veamos la siguiente diapositiva. Elementos destacados en el Misdrash de las 10 vírgenes. Muy bien, por deducción simple entendemos que la figura del novio representa al Mesías, el Hijo del Hombre, que está próximo a regresar para celebrar con su novia, su pueblo redimido, las bodas, lo que se denomina en la teología hebrea las bodas del Cordero. Pero ¿quiénes son estas vírgenes? De acuerdo a lo que ya hemos discutido, estas 10 vírgenes no son la novia, ya que el pacto de Ketubá se realiza con la novia, no con las vírgenes. Y en la parábola, estas 10 vírgenes esperan al novio porque ellas lo llevarán con sus lámparas encendidas hasta el aposento de la novia, para que así tanto el novio y la novia consuman su unión en la cámara nupcial. Esto también es típico dentro de la cultura hebrea durante los rituales matrimoniales. Otro detalle a considerar es que de ellas, de estas 10 vírgenes, solo 5 poseen lámparas con abundante aceite, mientras que las restantes 5 solo poseen lámparas casi sin aceite. Y esta diferencia es la que determina que las primeras sean llamadas prudentes y las restantes, que no tenían suficiente aceite, sean consideradas insensatas. Esto nos lleva ahora a definir el significado de sus lámparas y sobre todo el significado del aceite, importante dentro de la cultura hebrea para comprender qué está transmitiendo Yeshua en este Misdrash. Pero antes de aclarar estos conceptos, notemos también que en el momento en que el novio llega, las 5 vírgenes que no tenían aceite se apresuraron en conseguir más, acudiendo a las que sí tenían. Pero sin embargo, las 5 vírgenes sensatas les negaron su aceite y les recomendaron, muy interesante esto y muy importante, ir directamente a los vendedores, los que poseían sí abundante aceite para vender. ¿Quiénes son estos vendedores? Bien, veamos ahora sí todos estos hebraísmos para que podamos entender entonces, en últimas, el significado profundo de este Misdrash. Como se aprecia en la diapositiva que le señalamos, entendido ya el primer punto, ¿ok?, donde se hace una clara diferencia entre la novia y las 10 vírgenes, donde las 10 vírgenes no son las novias, sino que representan otra figura que ya vamos a ver. Ya hacemos la distinción entre la novia y las vírgenes. Entonces, las lámparas, de acuerdo con el segundo punto, las lámparas representan, de acuerdo a las escrituras, la palabra del Eterno. Uno de muchos fundamentos que afirman este significado está en el Salmo 119, verso 105. Vamos a ver a continuación este salmo y la escritura. Dice así el texto: lámpara es a mis pies tu palabra, salmo recitado por el rey David. Lámpara a mis pies es tu palabra, una luz en mi camino. Como vemos, el significado de la lámpara entonces tiene estrecha relación con la palabra del Eterno. Así como una lámpara alumbra en la oscuridad indicando el camino, de esa misma forma la palabra del Eterno guía los pasos, iluminando nuestras vidas. Entonces, volviendo a la parábola de las 10 vírgenes que poseían lámparas, pero ellas no alumbran por sí solas, ¿ok? Las lámparas son el recipiente, el envase, el vacío donde se agrega el aceite para producir la luz, pero las lámparas por sí solas no iluminan. Esto es importante destacarlo, ¿ok? Ellas necesitan aceite extra fino como combustible para producir luz.
Entonces, en el tercer punto, podemos leer ahora que el aceite en las Sagradas Escrituras representa, que es el significado que vamos a definir ahora dentro de la cultura hebrea, importante este significado, entenderlo. El aceite representa el tesoro del sabio y está vinculado, escúchese muy bien, interesante esto, está vinculado directamente con las instrucciones del Eterno, más específicamente con la Torá, que es un término hebreo para referirse a instrucciones, la Torá de Moisés y los profetas. Veamos pues las citas que confirman o reafirman este punto. Veamos en Proverbios 21:20, leemos la cita de la siguiente forma: un precioso tesoro y aceite hay en la casa del hombre sabio, y un hombre necio correrá a través de ellos sin darle importancia. Lo que significa esta expresión, un hombre necio correrá a través de ellos, es decir, no se detendrá a ver la importancia y a valorar la importancia de esta sabiduría, de este aceite, que es la palabra del Eterno. También está referido en Mateo, en el capítulo 7, verso 24, el siguiente fundamento, que asocia el aceite con la prudencia, con las instrucciones del Eterno. Así que cualquiera que escucha estas palabras mías y las practica, será semejante a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. Mateo 7, 24. Entonces, en Proverbios 21:20, establece que el tesoro más preciado de un sabio es el aceite. Entonces el aceite está asociado al tesoro del sabio, y el sabio es aquel que escucha las palabras del Eterno y las pone por obras. El insensato hace todo lo contrario, desecha el aceite y desecha las instrucciones del Eterno. Esa es la asociación que se establece en el texto hebreo con el significado del aceite. Entonces, reafirmando este concepto, ¿ok? Dentro de las escrituras hebreas, el aceite entonces tiene un significado relacionado con la sabiduría, el escuchar y guardar los mandamientos del Padre Eterno. Pero continuemos ahora definiendo el significado del aceite en las escrituras con otro texto. Leamos el cuarto punto. El aceite, ¿ok?, representa, como ya vimos, los mandamientos del Eterno. Pero ¿quiénes son los vendedores? ¿A quiénes debieron acudir las 5 vírgenes insensatas antes de la llegada del novio? Pues los vendedores juegan aquí un papel muy importante. ¿Quiénes son ellos? A los cuales ya las vírgenes sensatas habían acudido y habían obtenido de ellos aceite. Muy bien, leamos para ello el siguiente texto. En Lucas 16, del verso 27 al 31, leemos de la siguiente forma. Y él les dijo: entonces te ruego, Padre, que lo envíes. Estamos aquí en el Misdrash de Lázaro y el rico, y estamos en la parte donde este hombre, el rico, conversa con Abraham, nuestro padre. Veamos lo que le dice a Abraham y cómo Abraham nos va a llevar a entender el significado de los vendedores y de dónde se obtiene el aceite y quiénes son estos vendedores de aceite. Dice: entonces te ruego, Padre, que los envíes a las casas de mi padre, pues tengo 5 hermanos, de manera que les adviertas a ellos para que no vengan también a este lugar de tormento. Pero Abraham dijo, escuche muy bien lo que dice Abraham, pero Abraham dijo: tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen a ellos. Entonces él dijo: no, Padre Abraham, pero si alguien va a ellos, de entre los muertos se arrepentirán. Pero Abraham les dijo: si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguien se levanta de los muertos. Podemos ver aquí de forma tajante y contundente que nuestro padre Abraham estableció que la sabiduría, la sapiencia, la sensatez se obtienen al escuchar a Moisés y a los profetas. Entonces Moisés y los profetas son los vendedores del aceite, porque si el aceite representa la sabiduría, la sensatez y la prudencia de guardar los mandamientos, entonces Moisés es el que establece o el que estableció, o es el vínculo
que estableció el conocimiento de las instrucciones y la transmisión de las instrucciones del Eterno. Por lo tanto, Moisés es el vendedor y las instrucciones que estableció el Eterno por medio de Moisés es el aceite. Veamos otra cita que nos da la misma conclusión. Juan 5:39, haciendo referencias a las escrituras hebreas y específicamente a las instrucciones de Moisés y los profetas. Ustedes escudriñan las escrituras, les dice Yeshua a los líderes de su época. Ustedes escudriñan las escrituras porque les parece que en ellas tienen vida eterna, pues ellas son las que dan testimonio de mí. En este texto de Juan capítulo 5, la referencia que hace el autor acerca de las escrituras es una clara alusión a la Torá de Moisés y los profetas. Me parece que todos estamos de acuerdo en aceptar que en la época del evangelista solamente existía un texto de escritura, la Torá de Moisés y los profetas. Por ende, cuando Yeshua dijo que las escrituras son las que dan testimonio de él y que en ellas está la vida eterna, pues se estaba refiriendo sin lugar a dudas a la Torá de Moisés y los profetas. En resumen, ahora sí podemos extraer una interpretación bastante apegada al sentido original que le dio el autor y no a los prejuicios dogmáticos con los que se han invalidado este Midrash de Yeshua. Entonces decía que las 10 vírgenes representan realmente a las naciones, a las 10 tribus perdidas, mezcladas entre los pueblos, que han recibido el testimonio de la novia. La novia representa en este Midrash a la nación de Israel, que es la que acompaña o la que es acompañada por las naciones que temen al Eterno. La novia representa a Israel y las 10 vírgenes representan a las naciones que temen al Eterno y acompañan a la novia. Tradicionalmente se ha creído que la novia está representada por una institución eclesiástica denominada iglesia. Sin embargo, en las escrituras hebreas este concepto no posee ningún respaldo o sustento. Pasemos a ver ahora los fundamentos que establecen con claridad que la esposa del Cordero, que la esposa de Adonai es Israel. Isaías 54, 5, 8. Veamos a continuación el texto. Isaías, repito, 54 versos de 5 al 8. Porque el Eterno te hizo desposar o te desposará. Adonai de los ejércitos es su nombre. El Santo de Israel, subraye esta expresión, el Santo de Israel, el esposo de Israel, te redimirá. Se llama Elohim de toda la tierra, es su nombre. Adonai te ha vuelto a llamar como a una mujer dejada y abandonada. ¿Puede uno desechar a la esposa de su juventud? Dice tu Elohim, por un breve momento te dejé, pero con un inmenso amor te volveré a traer. Al desbordarse mi ira, por un momento escondí de ti mi rostro, pero con bondad eterna te volveré a traer en amor, dice Adonai, tu Redentor. Otra cita nos refiere la misma conclusión acerca de que Israel es la legítima esposa de Adonai y fue nuevamente desposada después de haber quebrantado el pacto inicialmente y haber sido desechada y repudiada. Nuevamente Israel fue restaurada y ha sido desposada nuevamente con el Eterno. En Isaías 62:4 vemos otra referencia. Nunca más te llamarán desamparada, ni llamarán más a tu tierra desolada, sino que te llamarán mi deleite, a tu tierra desposada nuevamente. Subrayamos esta frase, porque Adonai se deleita en ti y tu tierra será desposada. Revelaciones 21:2, otra referencia textual que nos va a permitir reafirmar la identidad de la novia, que es Israel, y no una pseudo iglesia o una institución eclesiástica que usurpa un lugar que no le corresponde. En Revelaciones 21:2, que es una cita del Brit Hadashah, vemos contundentemente lo siguiente: y a la santa ciudad, la nueva Jerusalén, la vi descender. ¿Quién es Jerusalén? La capital del reino de Israel. ¿Ok? La vi descender del cielo de parte de Adonai, preparada como una novia adornada para su esposo. Como observamos bien, el contexto de estos capítulos, ¿ok?, nos establece claramente que la ciudad de Sión o Jerusalén, la amada, que aparece incluso en las citas de Isaías 64:1 y en las que mencionamos de Revelaciones
son sinónimos de la gramática hebrea para referirse directamente a Israel y no deben ser tergiversados aplicándolos a organizaciones eclesiásticas que no tienen ningún precedente en las Sagradas Escrituras hebreas. Muchas veces se dice, dentro de la teología tradicional, que la iglesia es el Israel espiritual y es por consecuencia la esposa del Cordero. Sin embargo, las Escrituras no establecen esta condición. Por el contrario, reafirma contundentemente y constantemente que el Eterno, por medio de Yeshua el Mesías, ha renovado el pacto con su pueblo Israel, los descendientes físicos de Abraham, tal como lo establece Jeremías 31:31 y Mateo 26:28. Le invitamos a que lea estas citas y usted analice por su propia cuenta estas citas y vea el concepto del pacto renovado, que el pacto renovado fue hecho nuevamente con la casa de Israel, con la casa de Judá y con la casa de Efraín, que son alusivos al pueblo de Israel. Entonces, regresando a la conclusión del Misdrash de las 10 vírgenes, ya vimos claramente que estas vírgenes no son la novia, sino más bien representan las naciones que seguirán a la novia. La novia, en este caso, como ya hemos demostrado, representa a Israel, cuya restauración final agrupará las 12 tribus en espera del Mesías, quien aparecerá por segunda vez en los cielos. Las lámparas, a su vez, como ya vimos también, representan la palabra del Eterno, pero estas por sí solas no dan luz a las vírgenes. Necesitan del aceite limpio y extra refinado que representa la Torá de Moisés y los profetas. El cumplimiento de sus mandamientos y la observancia de ellos es lo que produce el aceite para las lámparas. En ese sentido, los sistemas eclesiásticos han despreciado la Torá de Moisés, argumentando que ya no es tan vigente y que los mandamientos ya no deben ser observados. Esta es la actitud, fíjense bien, esta es la actitud de las 5 vírgenes insensatas, que desecharon el aceite y no le dieron la importancia que tiene, como si lo hicieron las 5 vírgenes sensatas. La esencia de estos elementos analógicos de la parábola provienen de un lenguaje agricultural, que es en los términos en los que los anuncia Yeshua. Por ejemplo, el aceite de oliva es extraído de un higo, un fruto de la tierra, que una vez que es cosechado pasa por un proceso de molturación o trituramiento por medio de un molino de piedra y posteriormente pasa a una prensa mecánica para extraer la savia que se encuentra como pasta en la parte central del higo, y ese es el mejor aceite. En estos términos es en los cuales habla Yeshua, haciendo referencia a estos elementos agriculturales para referirse a un misterio del reino de los cielos. Será interesante ver entonces, haciendo un paréntesis, estos procesos de extracción del aceite de los higos para que podamos comprender el significado en los cuales Yeshua basó este Misdrash. El proceso consiste, repito, en los siguientes pasos. Primero, se almacena los higos o las aceitunas. Una vez recolectada la aceituna se almacena en cajas o en algunos recipientes a la espera de iniciar su molturación. Es conveniente que no pase mucho tiempo entre la aceituna, cuando la aceituna es recogida del árbol, y cuando comienza el proceso de elaboración del aceite. En el segundo paso se lava la aceituna, para eliminar las impurezas y pequeños cuerpos extraños que éstas puedan llevar o que puedan tener. Posteriormente, las aceitunas se introducen en molinos de piedra para ser trituradas, lo que es el proceso de molturación. Y en este proceso se consigue una pasta, que posteriormente se introduce una prensa mecánica para así sacar el aceite de oliva. El prensado consiste en exprimir esta pasta de las olivas, una vez que son introducidas y separadas, separando los capachos, que son las planchas circulares de esparto entrelazado que componen estos higos, y una vez que se tritura esta pasta, pues se libera el contenido líquido que contienen los higos, las aceitunas. Posteriormente y finalmente se produce después el aceite de oliva final en un proceso de decantación, donde se deja reposar y se separa la fase acuosa del aceite, ya un aceite extra virgen, ya un aceite fino, extremadamente fino.
Todo este proceso recoge un significado muy importante en las Sagradas Escrituras hebreas. Las 5 vírgenes sensatas que sí guardaron aceite para sus lámparas se asemejan al proceso de extracción de aceite de los higos o aceitunas. Es decir, que tener la palabra del Eterno no es suficiente, es necesario guardar sus mandamientos, ya que la Torá de Moisés y los profetas son los olivares de donde extraemos los higos para producir el aceite. Por ende, cuando guardamos cada mishbot, que es una traducción para mandamientos, para instrucciones, cuando guardamos cada uno de estos mishbot o instrucciones de la Torá, estamos siendo triturados en el molino del Eterno. Y cuando ponemos por obra cada mandamiento, estamos siendo pasados por prensas mecánicas que extraerán de nosotros el carácter y la imagen del Eterno. Este es finalmente el aceite, el tesoro del sabio que necesitamos para mantener nuestras lámparas encendidas. De esto también podemos concluir que las 10 vírgenes son un reflejo de las naciones que han recibido la palabra del Eterno, pero no escuchan sus mandamientos para guardarlos, ni observan la Torá de Moisés y los profetas para ponerla por obra. Es decir, no tienen el aceite necesario para encender las lámparas. Sin embargo, de entre las naciones hay un grupo que sí, además de tener la lámpara, la palabra del Eterno, han escuchado a Moisés y a los profetas y les han comprado aceite a los vendedores. Es decir, el pueblo de Israel, la novia de Hashem, que son los que finalmente venden el aceite a las naciones, porque Moisés y los profetas provienen del pueblo de Israel, son hebreos. Y es el pueblo de Israel el que vende este aceite a las naciones, que son estas 10 vírgenes, que representan estas 10 vírgenes. Ahora, esta reflexión del Midrash de las 10 vírgenes finalmente nos lleva a comprender el significado de las 2 casas de Israel y su restauración final. En esta siguiente diapositiva queremos plasmar el significado de lo que acabamos de decir. Las 2 casas de Israel. La reunificación de estas 2 casas es una de las obras de restauración que realizará el Mesías en los últimos tiempos, tal y como fue anunciado por los profetas de Hashem en la antigüedad, como Jeremías 31 y Ezequiel 37, quienes profetizaron que Adonai reuniría a sus dispersos de los confines de la tierra entre las naciones y los traerá de vuelta a la tierra que él dio en posesión a sus padres, para que sean un solo pueblo y con un solo pastor. Ya pues en la parte final de este estudio queremos reafirmar el concepto que les compartimos anteriormente en cuanto a las bodas del Cordero y a la identidad de su esposa. En esta lámina queremos darle pues la reflexión final, que cuando Yeshua anuncia este Midrash de las 10 vírgenes, solo se encontraba en el redil del pacto la casa de Judá, conformada por la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Eran las 2 únicas tribus presentes en el siglo I cuando Yeshua se manifiesta públicamente como el Mesías. Las otras 10 tribus están entre las naciones dispersas, y estas son las 10 vírgenes en las cuales Yeshua hace referencia en el Midrash. Estas 10 vírgenes se encuentran dispersas entre las naciones y es el otro redil, el cual él dijo que iría a buscar. El concepto entonces de las 2 casas de Israel están íntegramente relacionada con la parábola de las 10 vírgenes, referidas, repito, en el texto de Matillahu, Mateo capítulo 25. Bien, pasando entonces, ahora sí ya en las reflexiones finales, queremos dejar esta cita del Nuevo Testamento del Brit Hadashah, con la finalidad de demostrarles que el propio profeta Juan, así como también los discípulos del Adón Yeshua, claramente ellos establecieron como la novia del Cordero a Israel, y no a una institución eclesiástica, como se ha pretendido enseñar en la teología tradicional. La novia o esposa, amparada por un pacto o ketubá, es el pueblo de Israel, los descendientes de Abraham. Israel, como los descendientes de Abraham, y de ellos los que han recibido a Yeshua y han creído en Yeshua y han guardado las instrucciones de la Torá de Moisés y los profetas dadas por Hashem, estos son los que son constituidos como la esposa del Cordero o la novia del Cordero. Bien, en la cita que les estábamos comentando, las diferentes citas,
que pueden ver ahora en sus pantallas, estas citas complementan y siguen reafirmando el concepto hebreo de la esposa del Cordero o de la novia del Cordero. Jerusalén, que es la ciudad amada, la capital del reino de Israel, en estas citas es referida como el lugar que el Eterno escogió para establecer allí su morada y para colocar ahí su nombre. En Primera de Reyes, en el capítulo 11, verso 36, podemos leer el siguiente texto. Y a su hijo le daré una tribu, para que mi siervo David tenga en él una lámpara delante de mí en Jerusalén, la ciudad que yo he elegido para establecer mi nombre. Segunda de Reyes 21:4 dice lo siguiente: también les edificó altares en la casa de Adonai, de Yahweh, de la cual Yahweh había dicho: en Jerusalén pondré mi nombre. Y en Mateo 5:35, nuestro Adonai Yeshua reafirma este concepto hebreo diciendo lo siguiente: no juréis ni por la tierra, porque es la tarima de sus pies, de los pies del Padre Eterno, de Adonai, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Jerusalén sigue siendo elegida, ha sido escogida y sigue siendo elegida para ser la ciudad del gran rey. Por lo tanto, Jerusalén, que nos vincula al reino de Israel, al pueblo de Israel, es la verdadera esposa y la novia del Cordero. Queremos dejarles estos siguientes pasajes. Revelaciones, Hizkalú, que es la forma hebrea para referirnos a revelaciones, en el capítulo 19, verso 7 establece lo siguiente: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su novia se ha preparado. En este pasaje, en este texto, ahora vamos a ver la identidad, o reafirmar o confirmar nuevamente la identidad según el texto del Brit Hadashah del Nuevo Testamento, concerniente a la identidad de la esposa, reafirmando nuevamente que esta honra y este honor se le ha conferido única y exclusivamente al pueblo de Israel. En la siguiente diapositiva, ahora sí, vemos el texto ya referido en alusión a la identidad de la esposa del Cordero. Bien, en esta siguiente lámina, en Revelaciones Hizkalú, capítulo 21, versos del 10 al 12, vemos ahora sí establecido la identidad, reafirmada la identidad de Israel como la esposa del Cordero. Leemos el texto de la siguiente forma: me llevó en el espíritu sobre un monte grande y alto, y me mostró la santa ciudad Jerusalén, que descendía del cielo de parte de Adonai. Tenía la gloria de Elohim, y su resplandor era semejante a la piedra más preciosa, como piedra de jaspe, resplandeciente como cristal. Tenía un muro grande y alto, y tenía también 12 puertas, y a las puertas había 12 mensajeros. Y nombres escritos. Vamos a leer bien lo que establece el ángel en cuanto a los nombres escritos. Subrayemos esta parte. Y nombres escritos, que son los nombres, escúchese bien, de las 12 tribus de Israel. Esta es la visión del ángel dada a Yohanan en referencia a la esposa del Cordero, cuando dice: y te mostraré a Jerusalén, la ciudad amada, la esposa del Cordero. Y esto nos relaciona, por supuesto, a las 12 tribus de Israel. Dejamos pues esta referencia, repito, de el Nuevo Testamento como una última cita, con la finalidad de demostrarles pues que el propio profeta Juan, así como también los discípulos del Adón Yeshua, claramente establecieron que la novia del Cordero es Israel y no una iglesia institucional, como se ha pretendido enseñar pues dentro de la teología tradicional cristiana. Y en el versículo 12 vimos claramente establecido la identidad de la esposa, y esta está vinculada con las 12 tribus de Israel. En el texto vimos cómo se indica que cada puerta de la Nueva Jerusalén tendrá los nombres de cada una de las 12 tribus de Israel. En esta hermosa profecía no encontramos ningún elemento de identidad asociado
a instituciones eclesiásticas o iglesias denominacionales. Todas ellas son usurpaciones que la tradición y la teología tradicional ha hecho de estos textos al quitar la honra que el Eterno le ha dado a su pueblo Israel. Bien, como diapositiva final, para cerrar este tercer capítulo de la serie de enseñanza, Los tiempos de angustia, queremos mostrarles el siguiente esquema, que muestra las disposiciones territoriales establecidas por el Eterno en el texto de Ezequiel 48, que ya anteriormente habíamos estudiado a través del video que les compartimos inicialmente, y que habla acerca de la herencia que será entregada a los descendientes de Abraham en la era del reino. De esta herencia también nos habló el profeta Daniel en el capítulo 12, verso 13, donde el Eterno prometió a su siervo que él mismo, Daniel, se levantaría también al final de los días para recibir su heredad. Los límites y fronteras están definidos por tribus, como se aprecia en el esquema, y abarcan en su totalidad toda la extensión de la tierra de Canaán, como es conocido hoy en día, la tierra del Medio Oriente, así es conocido hoy en día, y antiguamente era conocido como la tierra de Canaán. Desde el norte, por los linderos de la tierra de Damasco y sus fronteras, se asentará la tribu de Dan con sus descendientes, y así sucesivamente, como lo describe el texto de Ezequiel 48, el resto de las tribus poseerá sus heredades hacia el sur hasta llegar a la última de ellas, la tribu de Gad, que se asentará en el extremo sur de la tierra del Negev desértico, que comparte frontera con Egipto, donde también ellos habitarán y sus descendientes juntamente con ellos. Es así pues como el Eterno dará cumplimiento a la promesa dada a los santificados de la descendencia de Abraham, y por esta esperanza aguarda su cumplimiento las 12 tribus de Israel. Esperanza de la cual también nos habló Shaulo, el Chalía, Shaulo de Tarso, en Hechos capítulo 26, versos del 6 al 7, el cual queremos también compartir finalmente con ustedes, esta cita. Hechos 26, versos del 6 al 7. Y ahora me someten a juicio por la esperanza de la promesa que Elohim les hizo a nuestros padres, a nuestros antepasados. Promesa, escuche bien lo que dice ahora Shaulo de Tarso en su defensa ante el procurador romano. Promesa que esperan alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente de día y noche. Por esa misma esperanza me acusan los judíos, los Yehudí, oh rey. Fíjense cómo Shaulo anunciaba esta esperanza, esta reunificación de las 12 tribus. Esto era parte del mensaje de la Besorá y del Evangelio que predicaba Pablo. Pablo no predicaba una restauración de iglesias. Pablo predicaba acerca de la reunificación y de la restauración de las 12 tribus de Israel. Y es precisamente con estas estremecedoras palabras de Shaulo, que reafirman nuestra esperanza, que finalizamos pues esta tercera entrega de la serie de enseñanzas, Los tiempos de angustia. Finalmente pues que el Adonai, que levantó a Yeshua de los muertos, entregándole toda autoridad y juicio, también levante de los sepulcros de las naciones a los descendientes de Abraham que aún yacen en ellas, para darles en posesión la tierra que él prometió a nuestros antepasados. Que la bendición del Eterno repose sobre sus vidas. Amén.